a dar comienzo a la mesa redonda que cierra contrastar opiniones también sobre qué les parece a gente experta, conocedora de la ciudad, de Cádiz, y al mismo tiempo activistas culturales en la ciudad, lo que planteamos en el curso. Nosotros el curso lo planteamos, como saben ustedes, para debatir sobre el diálogo entre el patrimonio histórico y urbano y los cambios que se van produciendo en la ciudad o que se han producido en la ciudad en general, y queríamos debatir también sobre qué ocurría en la ciudad de Cádiz. Para eso pensamos que debíamos traer a 3 personas comprometidas socialmente e intelectualmente en la ciudad. Y de izquierda a derecha, que no significa nada ideológicamente, sino simplemente composición de la mesa, tenemos a Tomás Carranza, que es arquitecto y jefe del área de actividades del Colegio de Arquitectos de Cádiz. A mi lado, a la izquierda, Juan Ramón Cirici Narváez, que es profesor titular, bueno, ya es catedrático acreditado, pero vamos, todavía no toma posesión, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Cádiz y es experto en su tesis doctoral, la ha realizado sobre Historia de la Arquitectura en Cádiz, y a Francisco de Paula y a Paco Cano, que es gestor cultural, presidente de Planeta Cádiz, y la persona que ha conseguido que algunos que estábamos adormilados nos despertemos para trabajar en el Plan C por la ciudad de Cádiz. Persona con amplio bagaje cultural en el extranjero y en Cádiz, y quiero agradecerle a los 3, que sé que tienen la agenda más ocupada que el presidente del Gobierno, que hayan venido aquí a debatir sobre este tema que hemos titulado Patrimonio Urbano y Modernidad Arquitectónica. Yo les planteo, en principio, voy a hacer una pregunta única para los 3 y les voy a dar la palabra en orden histórico a los 3 ponentes de la mesa, a los que les pido que no hablen más de 6-7 minutos en su primera intervención, porque yo lo que quiero es que ustedes participen en esta mesa redonda, que haya debate, no discusión, pero sí intercambio de ideas y de debate. Y la pregunta es muy sencilla, es decir, Cádiz es una ciudad, lo hemos visto, con un patrimonio histórico, arquitectónico, con una ciudad básicamente construida en el siglo XVIII y reformada en el siglo XIX, con no demasiadas intervenciones en el siglo XX, salvo algunas puntuales, y las que se han hecho generalmente con bastante corrección, salvo excepciones que hemos visto anteriormente, pero que últimamente pues sí parece que se están construyendo cosas, se han hecho cosas que rompen un poco con esa imagen que teníamos de una ciudad muy homogénea, desde un controvertido en su momento mirador de entre catedrales, que actualmente ya nos parece, frente a lo que se ha hecho posteriormente, magnífico, después lo que hemos visto posteriormente, un pabellón deportivo del casco antiguo, que vamos, podemos hablar de él ahora, un teatro de títeres, el último paseo de la pérgola, mirador. Entonces la pregunta sería conocer la opinión de los 3 ponentes de la mesa sobre ese patrimonio arquitectónico y esas nuevas intervenciones. Como digo, le voy a dar la palabra en orden cronológico, no de edad de ellos, sino de tratamiento en el estudio. Empezaremos por el historiador del arte y de la arquitectura, Juan Ramón Cirici, seguirá Tomás Carranza y terminará Paco Cano. Sí, Juan Ramón, eso sí, insisto, si es posible que no paséis de 7 minutos en la intervención inicial. Bien, pues buenas tardes, y lo primero, bueno, agradecer a los organizadores, en este caso al profesor Ramos Santana y Cantos Casenabre, pues que se hayan acordado de mí para esta mesa redonda, ¿no?, que considero realmente interesante y que además pues es una satisfacción para mí estar aquí con ustedes y con los compañeros también de la mesa. Cuando se habla del tema del patrimonio y sobre todo la intervención y la renovación o la actuación sobre ese patrimonio ya existente, que no es lo mismo la obra nueva que actuar sobre una obra ya hecha, yo aquí me voy un poco a los clásicos, no a Platón y Aristóteles, pero sí a los clásicos de la arquitectura del siglo XX, ¿no? Podría hablar de Min, podría hablar de Rossi, en fin, de otros, ¿no? Nosotros cuando vemos un conjunto urbano, hay 2 tipos podemos decir, de miramientos, o sea, lo percibimos de 2 maneras distintas. El personal, individual,
que realmente está modificado pues, por nuestras vivencias, nuestros recuerdos, nuestras creencias incluso, y también los intereses materiales, por qué no decirlo. Y el colectivo que ya sí es verdad que es un espacio donde no está un individuo solo, referencial, sino que somos muchos, donde además estamos muy mediatizados por lo que nos dicen. Realmente, para eso estoy yo aquí, sería historiador del arte, estaría mediatizando a aquel que sería neófito en esa materia y escucha atentamente lo que puede decir un crítico, un arquitecto, un historiador, etcétera, ¿no? Efectivamente, nosotros, a partir de toda esa información externas que tenemos, pues observamos o percibimos ese espacio de una manera distinta. Aquí es verdad que ya sí los intereses son realmente interminables. Podemos decir que todo incide en esa percepción del patrimonio, ¿no? De ese espacio material y físico que puede ser la ciudad, un casco antiguo, en fin, un edificio singular, ¿no? Hecha esta salvedad, yo veo también, y esto ya lo digo yo, cómo, por experiencia, cómo esta percepción colectiva, como digo, modificable, influenciable, construida a través de muchos referentes, a su vez tiene una doble vertiente. El exceso de respeto hacia lo antiguo, evidentemente a nadie se le ocurriría pues derribar una catedral gótica o modificarla o alterarla sustancialmente, y quizás podemos decir una percepción distinta frente, o sea, como a lo antiguo como valor frente a lo nuevo, que quizás en algunos casos, como seguro que sale aquí y habrá salido, excesivamente crítico con lo actual, con lo que se está haciendo ahora. A mí realmente me preocupa mucho más este problema, es la percepción que tenemos de la modernidad. Estando yo estas Navidades en la Academia de San Fernando, salí y de repente vi una grúa enorme, gigantesca, que estaba demoliendo todo el interior del edificio de la Equitativa. El edificio de la Equitativa de Madrid es un edificio hecho por José Grases y Riera, es un edificio de difícil definición, podríamos estudiarlo en el eclecticismo, final del eclecticismo decimonónico, se podría estudiar dentro del modernismo madrileño, modernismo no tiene nada que ver con el catalán y mucho menos con Gaudí, o incluso lo podríamos relacionar con esas obras de principio de siglo de Antonio Palacio que le llamamos monumentalismo, ¿no? El edificio es verdad que es de difícil definición. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que esta mañana, digo, ¿cómo se ha intervenido en un edificio tan notable, tan singular, ¿no? Sobre el que se ha escrito tanto? Bueno, pues he estado mirando en el ordenador, resulta que ha habido una modificación del 2012 sobre el estado, la catalogación que tenía como edificio histórico y catalogación que tenía como edificio monumental. Esto me lleva a pensar lo que decía Dino Formallo del arte. Dice, todo lo que el hombre... es arte todo aquello que el hombre llame arte. Pues aquí me parece lo mismo. Vamos a respetar, y sobre todo en la contemporaneidad, todo aquello que el hombre permita. En este caso, los políticos, la sociedad, en fin, todo ese colectivo en el cual nos movemos. Por eso es difícil definirse. Yo aquí ahora mismo, para mí me parece edificios conflictivos la aduana. Edificio en el cual nos hemos enfrentado en la ciudad dos grupos, claramente. Uno a través de su conservación y otros que se prefiere que se derribe. O la visión tan negativa, sobre todo a nivel de comentario, que tuvo el Hotel Atlántico una vez que se abrió al público, ¿no? Sobre todo exteriormente, ¿no? O, como se ha dicho aquí, yo le llamo el Mirador de Santa Bárbara o el Mirador Bárbaro, ¿no? O sea, son edificios controvertibles, pero al final piensen ustedes que se valorará aquello que a la sociedad gaditana o la sociedad madrileña le interese, porque para derribar un edificio solamente hay que cambiar la norma, y eso lo hacen 4 individuos en un despacho. Y le paso la palabra a otros. Tomás. Bueno, buenas tardes. Ante todo quería agradecer a Alberto y a Marieta la invitación para participar en esta mesa redonda. Me parece muy interesante el asunto, muy de actualidad. Y a mí, en aras a intentar, primero, cumplir con el tiempo que nos han marcado y después, por mi experiencia en este tipo de actos, a mí me gusta siempre empezar, quizás dejando encima de la mesa una serie de reflexiones que me van a permitir, si no les importa, que en aras a ser exacto pueda ir medio leyendo, porque me interesa que ustedes se queden con esta opinión que yo lanzo y, por supuesto, después la debatamos adecuadamente o correctamente con el tiempo que ustedes quieran. Me gustaría empezar la intervención haciendo un recordatorio de un texto que leí
no hace mucho tiempo, en el que Rafael Moneo, que es una persona creo que de todos conocido, es un arquitecto muy representativo de la arquitectura española actual, decía Rafael que en la medida que la arquitectura es responsable de la forma de las ciudades, es también ella, la arquitectura, la que da pie a introducir el concepto de continuidad. Concepto que nos ayuda a entender cuál debe ser la respuesta al mundo de lo ya construido, mundo en el que están implícitos a un tiempo el reconocimiento de la realidad que fue el pasado y la anticipación de lo que será el futuro. Aquí acaba la cita, que yo enlazo con que continuidad, que no conservadurismo. Yo creo que la ciudad permanece y cambia a un tiempo, así debe ser. Continuidad entendida como toma de conciencia del valor de una herencia patrimonial, como la que tenemos, que para permanecer y durar ha de permitir que en ella se integren adecuadamente actuaciones futuras que transformen, pero que no destruyan. Y yo creo que es precisamente en este intento, siempre difícil y complejo, de incluir en el mundo recibido el nuestro, para convertirlo en un nuevo escenario, que es de lo que se trata, es donde se hace necesaria la adecuación en la respuesta del arquitecto. Adecuación, que es un concepto que a mí cada día me interesa más. Es una palabra llena de significado, como veremos ahora, y que conviene desgranar. La actuación en la entraña de ciudades históricas con un alto valor patrimonial, como es el caso que nos ocupa, está claro que añade a la dificultad que siempre tiene diseñar un objeto arquitectónico un mayor grado de complejidad derivado de las propias consideraciones que establecen las preexistencias. En este sentido, no hay mejor principio para alcanzar esta adecuación, para adecuar nuestra respuesta como arquitectos, que partir de un profundo conocimiento del tejido urbano sobre el que se interviene, aprehendiendo en profundidad el material arquitectónico sobre el que se actúa. La ciudad sobre la que se construye encierra una enorme cantidad de información que tiene que ser analizada, procesada, entendida, reposada, en mi opinión, antes de diseñar la propuesta de intervención que sobre la misma queramos poner en la mesa. Esta es la garantía, entre comillas, de intentar acertar con las intervenciones, porque el objetivo último, que yo creo que debe de presidir cualquier intervención arquitectónica en una entraña de una ciudad histórica, es hacer ciudad. Tan solo después de ahondar en este conocimiento, en su génesis, en las leyes geométricas que rigen su composición, en las raíces tipológicas que la componen y en las razones íntimas de su forma, puede el arquitecto plantear desde el proyecto la estrategia de intervención más adecuada, que puede ser diversa. Puede ser, será lo más general, al alcance del mayor número de gente, la integración en lo existente, que no mímesis o copia. Pero puede haber también una manipulación fundamentada, que si queréis un poco más de tono personal, menos comprometida sin duda que la última, que es la contraposición, que yo creo que es algo al alcance de muy pocos. De hecho, han existido y van a seguir existiendo actuaciones arquitectónicas dentro de la entraña de la ciudad histórica que van a estar dentro de los límites de la disciplina arquitectónica, en el propio límite de la disciplina arquitectónica o fuera del límite de la disciplina arquitectónica. Me refiero con este último caso a actuaciones que pueden tener una componente más artística, entre comillas, o más, digamos, más vinculada a mundos foráneos a la arquitectura. Por tanto, continuidad, como he dicho al principio, y adecuación, para mí, son los garantes para alcanzar la ansiada meta de la permanencia. Esta permanencia en la batalla contra el tiempo, que sin duda creo que mantiene cualquier arquitecto que merezca ser tenido en cuenta. Un pulso, en definitiva, contra el verdadero juez de lo válido o no válido, que es el tiempo. Por ir terminando, me gustaría también comentar que yo creo que se hace necesario tener conciencia de que toda intervención de esta naturaleza no deja de ser un eslabón, un episodio, a veces pasajero, en la dilatada vida de una ciudad. Consideración que conduce inevitablemente, yo creo que a la adopción de una actitud prudente y humilde para evitar hipotecar un desarrollo futuro de la ciudad. En mi opinión, la clave de una intervención moderna en una ciudad histórica, modernidad entendida como aquello que mantiene su valor por encima de las modas, debe estar anclada en los valores seguros de la adecuación y la continuidad, como acabo de decir. Y estos valores yo creo que encuentran un cimiento común en la tradición.
La tradición es ese hilo conductor que va enhebrando las diferentes corrientes históricas, los diferentes estilos. Yo creo que, en el fondo, es un poco como el crisol de aquellos valores que se mantienen vigentes y que están siempre detrás de las grandes obras. Tradición que, en mi opinión, al final siempre entronca con los valores implícitos de un clasicismo entendido en clave de racionalidad. Esto es, una postura que defiende la proporción, la solidez del material, la austeridad, la corrección, la atemporalidad. Pienso que la buena arquitectura insertada en la ciudad histórica no necesita gritar para ser oída. Más bien debe saber callar, dar un paso atrás, insinuar, guiñar, subrayar, poner en suerte, para que sea la verdadera protagonista, que es la ciudad, la que hable. La nueva arquitectura, la que podemos introducir en la ciudad histórica, debe enmarcar, señalar la presencia y entresacar los valores presentes en la vieja ciudad, evitando, creo yo, caer en la tentación de competir con ella, buscando siempre esta conciliación deseada entre la observación de su carácter y las nuevas exigencias y necesidades derivadas de los nuevos tiempos. Saber, en definitiva, encontrar el tono adecuado para no interferir en lo realmente importante. Creo que he cumplido con el tiempo que pedías, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a Marieta y a Alberto la invitación y, sobre todo, el que me hagan compartir mesa con Tomás y con Juan Ramón, un lujazo. Yo sé que me habéis hecho hablar el último para que disienta y para que me pelee con lo que habéis dicho ellos. Voy a intentarlo. Yo quiero dar otra perspectiva, más allá de esa integración estética o armónica que se plantea desde la nueva arquitectura en la ciudad. Yo quería hablar de la capacidad transformadora que puede llegar a tener la arquitectura contemporánea. Y para ello voy a nombrar dos ejemplos de ciudades que se han transformado a través de, inicialmente, intervenciones arquitectónicas, como fue en Medellín, que todo el mundo sabe que es un modelo de transformación de ciudad en la que, a través de unas bibliotecas, parques bibliotecas le llamaban, unos edificios de arquitectura muy contemporánea en espacios con dificultades sociales, y esa arquitectura sirvió como motor de cambio social y cambio urbano porque iban acompañadas de actividades participativas y porque iban acompañadas de acciones de implicación social. Se integró a todos los líderes barriales, se integró a quienes estaban llevando las radios comunitarias. Hace poco tuvimos aquí en esta misma sala una charla sobre la transformación de Medellín y se creó una red de acciones entre todas esas bibliotecas con el resultado ya conocido por todo el mundo, de cómo una de las ciudades más peligrosas del mundo se convierte en una ciudad que, a través del conocimiento y a través de la cultura, logra regenerarse y transformarse, ¿no? Un ejemplo más cercano sería el de Bilbao, a través del Guggenheim, alrededor de una inversión privada en la que se construyó un icono arquitectónico y que venía acompañado de una serie de acciones lideradas por un alcalde sensible, como fue Iñaki Azcuna, quien potenció el proyecto asociativo, fortaleciendo a las asociaciones del tercer sector social, asociaciones de drogadictos, de prostitución, de mayores, de discapacitados, y les dio voz dentro del Pleno. Y además acompañaba con la instalación de algunos puntos de cultura, algunos espacios formativos y un proyecto que era Bilbao 30, que incorporaba a 30 municipios de alrededor de Bilbao, ¿no? Bueno, la idea con todo esto pasa igual en otras ciudades como Lille, que a través de la capitalidad cultural también recuperó barrios y edificios, o Nantes, que recuperó todos los barrios portuarios. Son ciudades que se han transformado desde lo cultural, desde el conocimiento y desde la recuperación de estos espacios arquitectónicos o de la creación de nuevos hitos de la arquitectura, ¿no? Pero siempre a esa intervención arquitectónica o a esa intervención urbanística le han acompañado proyectos sociales, proyectos educativos. Esto lo considero muy importante para las discusiones que podamos tener luego, el minimizar esa autonomía de la arquitectura como en su capacidad transformadora
y igual que minimizar la autonomía del arte. A mí me gustaría, cuando estamos hablando de arquitectura, también hablar del arte público, del arte que se instala en los espacios públicos y, en el caso de Cádiz, hablar de esa generación de espacios públicos como es el soterramiento o la incorporación de arte público como fueron los dos monolitos del Bicentenario, el Queco y la Queca, en el que, si no me equivoco, el Colegio de Arquitectos creo que tuvo una responsabilidad directa, ¿no? También, si vamos a hablar de patrimonio, supongo que la idea será derivarlo a hablar de identidad y cuestionar esa identidad desde la tradición que plantea Tomás como algo estático, ¿no? Una identidad ciudadana, una identidad citadina tiene que ser, como cualquier identidad del siglo XXI, tiene que ser flexible, tiene que ser permeable y como elemento de representación de una ciudad tiene que ser algo vivo y algo dinámico. Por lo tanto, la arquitectura contemporánea se puede integrar perfectamente en una ciudad con una identidad potente como la de Cádiz, leyendo el contexto, porque esa flexibilidad identitaria no exime ni a la arquitectura, ni a las intervenciones urbanísticas, ni al arte público de manifestar un grado de compromiso con el contexto de la ciudad, ¿no? Tanto por parte del arquitecto, por parte del artista y de las instituciones que acepten y formulen las propuestas, ¿no? Yo creo que con estos términos, para debatir, ya está bien. En este momento, el que quiera intervenir puede intervenir. De todas formas, a mí me gustaría, después de esta primera reflexión, me ha parecido interesantísima por parte de los tres ponentes, alguna concreción más. Y, por ejemplo, se me ocurre con algo que ha dicho Paco ahora mismo, que me parece que muchas veces se nos ha escapado. Es decir, en esta ciudad de Cádiz se ha celebrado un bicentenario, se ha celebrado una capitalidad cultural iberoamericana y ¿qué hemos sacado de todo eso? ¿Juan Ramón? Yo en este caso soy bastante, vamos a decir, más que escéptico, sino que realmente no ha habido unos resultados palpables, ¿no? Ahora yo estoy estudiando a un arquitecto que le tocó ser arquitecto municipal de Cádiz en el primer centenario, y desde luego por su actividad y por lo que se dejó en la ciudad fue muchísimo más rico que este segundo centenario, ¿no? En ese sentido, creo que se ha perdido una ocasión estupenda. Quizás el día que veamos la gran infraestructura del puente o el día que veamos el AVE o la llegada del AVE, ese tipo de infraestructura, pues podamos recrearnos y apreciar realmente un empuje en la ciudad. Lo que ha sido a nivel de obras puntuales, sin duda, a mí me ha parecido pobre y desde luego desmerece el primer centenario. A nivel patrimonial, yo creo que la herencia, desgraciadamente, es muy pobre. Hemos recuperado el oratorio, evidentemente, bien, habría que hablar también mucho sobre los criterios, pero bueno, ahí está. Desde el punto de vista patrimonial tenemos un valor recuperado. En otros sentidos me parece que pobre, o más bien ni nombrarlo. Estoy totalmente en desacuerdo con, como podéis entender, con la solución que finalmente se ha construido del monumento bifronte. Me parece sinceramente que no está bien. Está bien, pero bueno, esto forma parte de una decisión de un jurado y evidentemente esa decisión, las personas que estuvieron en el jurado pues tendrán su responsabilidad, ¿no? Pero evidentemente actuar en la ciudad histórica, yo quizás he centrado mi intervención primera más en la entraña porque entendía igual, estábamos hablando también, digo porque lo que ha planteado Paco sobre Medellín, que podíamos hablar de Berlín, por supuestísimo, evidentemente hay todo una reflexión que puede trasladarse fuera de lo patrimonial, pero yo por intentar seguir centrándome en este asunto que me planteaba, yo creo que al final estos empujes que a la ciudad histórica les da la historia de vez en cuando con acontecimientos, con hitos que pasan, siempre tienen como dos caminos. O realmente aprovechan la celebración de cualquier evento para tener un empujón potentísimo hacia adelante, o pasan desgraciadamente desapercibidos y sin pena ni gloria, y a nosotros nos ha tocado una vez más este segundo camino, aunque creo que también, por ser positivo, al menos tenemos el oratorio recuperado, que no está mal, ¿no?
Un oratorio recuperado y perdido. Porque, bueno, al final, quien visite el oratorio le explican solamente el valor artístico religioso que tiene. Nadie le habla en el oratorio, en la explicación del oratorio, de nada que tenga que ver con las Cortes de Cádiz. Es que me interesa mucho lo que has dicho de la capitalidad cultural, por eso. Sí, el oratorio y el intento de recuperar el castillo de San Sebastián también, ¿no? Pero claro, eso son lo que hablaba antes de la ineficacia de la arquitectura por sí misma, porque el bicentenario, el gran fracaso es que nadie sabe en Latinoamérica que teníamos un bicentenario. Yo venía de trabajar con fundaciones latinoamericanas, venía de estar en Estados Unidos trabajando con artistas latinoamericanos, le consultaba a ellos y ellos no sabían que éramos capital cultural, de nada. Ni sabía, bueno, aparte que la Pepa les sonaba fatal porque allí sonaba otra cosa, no tuvimos ningún tipo de repercusión. Yo recuerdo que había una campaña que hicieron, una campaña publicitaria que era Ven a conocernos, y la pusieron aquí. ¿Sabes? Bueno, ven a conocernos, si ya están aquí, ¿para qué poner la campaña aquí? No tuvo ningún tipo de trascendencia fuera, no nos ha servido para transformarnos, para regenerarnos, no ha habido nada, y efectivamente el oratorio se ha perdido el acceso desde... Segundo, Alberto, pero Paco, más que ineficacia de la arquitectura, entiendo yo que es una ineficacia de la gestión urbana de la ciudad, ¿no? La arquitectura ha podido cometer, lógicamente, sus pecados cuando se hacen mal y en vez de ayudar tal, pero yo creo que aquí el problema no está tanto en la arquitectura, que apenas se le ha dado la oportunidad, creo yo, de que pudiera activar o pulsar el tejido, como en el caso de Bilbao, que ponías antes como ejemplo, que es clarísimo y es un icono, pero yo creo que aquí el problema ha sido de mayor calado, ¿no? O sea, quizá nos ha faltado una visión no solamente arquitectónica, como tú decías antes, los temas no son solamente arquitectónicos a la hora de resolver problemas, como lo que puede ser la oportunidad de dar un salto adelante. Hay un tema de sensibilidad social, de sensibilidad cultural, mucho más, digamos, ambicioso. Entiendo que la arquitectura forma parte de... Tienes toda la razón, suena muy absoluto la ineficacia de la cultura, de la Tengo que arquitectura así aislado, Sí. pero yo lo integraba en un discurso más amplio de la arquitectura por sí sola, si no viene acompañada de implicación y de compromiso. Totalmente de acuerdo. Hay petición de palabra, pero realmente yo que me gusta hablar mucho, cuando modero sobre todo, pues me gusta imponerme. Yo siempre digo que los culpables no son los arquitectos, los culpables son los que les permiten a los arquitectos hacer esas cosas. Visitando Olegón, me llevaron a ver la parte histórica, me enseñaron un árbol. Dice, este árbol tiene 300 años. Y el edificio más antiguo es de 1898, claro. Y realmente tiene razón. ¿Qué os parece eso? En este caso, profesor de Historia del Arte. Os puedo decir que en el caso español, como puede pasar también en la mayor parte de Europa, sobre todo la centro y sur, realmente tenemos un patrimonio prácticamente infinito, ¿no? Interminable. Yo, en el año 12, creo que teníamos, me parece que era 300... sí, en 2012 teníamos 322 localidades declaradas conjunto histórico-artístico y 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. O sea, realmente la conservación de estos nos llevaría prácticamente a agotar el presupuesto nacional solo en el mantenimiento y limpieza, vamos a llamarle así, conservación, ¿no? O sea, claro, de hecho, Italia, Francia, Grecia, país de moda, pues realmente la conservación del patrimonio y la inversión que hay que hacer en el patrimonio realmente supera cualquier posibilidad de, ¿no? O sea que por eso la mayor parte ahora mismo de todos estos conjuntos, más que de tener una dependencia nacional, pues tiene una dependencia internacional de la UNESCO, fundamentalmente, ¿no? Y ahí sí realmente, bueno, pues se están haciendo cosas importantes. ¿Qué sucede con otras ciudades que no están en la vieja Europa, que no tienen este nivel, podemos decir, de nivel económico, nivel de concienciación, ¿no? Yo estuve en Marrakech hace unos 15 días y realmente al final nada más que pude visitar 3 cosas. Y es una ciudad que me parece que me dijo que estaba ya por cerca de los 4 millones de habitantes, ¿no? Nada más que hay 3 cosas, lo demás está todo destruido, ¿no? Maravilloso por lo que están haciendo en La Habana Vieja, ¿no? El profesor, bueno, el profesor no es, el arquitecto, ¿cómo se llama? El historiador de La Habana. Eusebio Leal Expendio, sí, el historiador de La Habana, es el nombre que tiene. Bueno, pues está haciendo a través de la UNESCO fundamentalmente y de ayudas externas, pues está reconstruyendo magníficamente, ¿no? Pero casa a casa, templo a templo, en fin.
No sé si he contestado con eso. Oye, María Jesús, yo te quería contar solamente dos cositas, ¿no? Desde tu condición de persona, además, como decía Paco al principio, de esto, o José, me parece que era Alberto, de esta condición de voyeur, de paseante de la ciudad, que te limitas a observar y a tener tu propio criterio sobre lo que ves. Evidentemente, estas ciudades históricas tienen un peso propio tremendo. Y yo creo que Cádiz, esto todos los que somos arquitectos lo sabemos, en Cádiz la ciudad es el monumento. En Cádiz la arquitectura es la ciudad y eso es una cosa muy bonita, porque además impone una norma y te dicta como un camino para saber que cuando actúas en ella debes de tener presente de que esto es importante, hay que hacer ciudad, hay que contribuir a que la ciudad permanezca, es la gran obra del hombre y entonces no hay ningún derecho a cargársela en ese sentido. Como tú sabes, estamos celebrando este año el 50 aniversario de la muerte de Le Corbusier, que es un personaje que yo creo que todos conocemos o hemos oído hablar alguna vez de ella. Y evidentemente la gran crítica que podríamos hacerle al movimiento moderno en la boca de Le Corbusier ahora mismo sería esta excesiva ampliación del concepto de la autonomía en la arquitectura que produjo su aportación urbana. Evidentemente se ha hecho mucho daño con y yo creo que con esta cosa tan cateta, con perdón de la palabra, de querer sacar pecho en todo lo que se hace por encima de todo. A veces el racionalismo, el primer racionalismo tuvo ese pecado, el pecado de hacerse notar, de no tener en cuenta aquello con lo que se codeaba, aquello con lo que se convivía. En el fondo era un maleducado, quiero decir. La ciudad es un crisol de convivencia y es un sitio en donde la educación tiene que estar presente y la arquitectura tiene que ser educada. A veces la arquitectura no es educada, es tremendamente grosera. Se impone, no dialoga, no sabe convivir, se abre paso a codazos y yo creo que eso no está bien. Gracias a Dios, la revisión del movimiento moderno que trajeron los años 50 puso la arquitectura en relación con su realidad, que la realidad de la arquitectura es su contexto natural, su contexto patrimonial, su contexto humano, y esa arquitectura se fue haciendo amable. Y se fue haciendo amable y hizo posible que, por bajar un poco a la arena de la ciudad, se produjeran arquitecturas tan fascinantes, en mi opinión, como la Escuela de Náutica, que es el resultado de una arquitectura súper sensible con el paisaje natural, súper sensible con las alturas de la ciudad. Basta ver los proyectos originales y cómo ese edificio tan bello se engarzaba con lo existente, se acomodaba a lo existente, y por eso está en pie. Creo yo, ojalá pudiese seguir en pie, que ese es un debate que habría que también hablar, como Paco, como Alberto decía al principio, del tema de la piqueta. Pero yo creo que este tema hemos también aprendido, a que la arquitectura tiene que aprender a convivir, ¿eh? Es más fuerte la ciudad, el papel de la ciudad en la historia que el papel de la arquitectura. Yo te quería contestar, María Jesús, en este sentido, de que es verdad que a veces la arquitectura peca de maleducada, o peca de objeto autónomo, o peca de... Por eso decía yo al principio que dentro de las posibilidades de actuación en la ciudad, quizá la contraposición es la que esté solamente al alcance de muy poco. El caso de Gehry y el Guggenheim está claro, pero es que Gehry y Guggenheim solamente hay uno, nada más que te tienes que mirar la trayectoria de Gehry para darte cuenta de que en la vida, le escucho muchas veces a grandes arquitectos decir que, oye, igual 2 golpes de timón en mi vida ya son suficientes, porque lo demás igual ha habido metaduras de pata, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que debe de poder la ciudad, y en nuestro caso además tenemos una enorme suerte, que es que ese patrimonio que nos acompaña amasado de siglos, pues garantiza que permanezca. La historia en ese sentido es un gran aval, ¿no? Me permite un poco enlazando y reforzando eso que dices con algunas de las ideas de Tomás también. Hay un ejemplo muy claro y es la fallida modernidad latinoamericana de los años 50, cuando hablaba de todo ese dispendio económico que hubo, la bonanza económica que tenían entonces Argentina, Colombia o Venezuela, y ellos llevaron a grandes creadores, entre otros a Le Corbusier o a Van der Rohe o incluso artistas como Calder, para que convirtieran sus ciudades de repente en modernas, ¿no? Claro, pero no trabajaron la eliminación de la fractura social que la sociedad latinoamericana tenía y que todavía queda pendiente en esa lucha de clases necesaria en Latinoamérica, y por lo tanto quedó en una serie de intervenciones espectaculares
del espectáculo, pero que no iban más allá y que fueron ineficaces desde la perspectiva de la transformación, ¿no? Yo no sé si, para ya ir centrando un poco el tema en Cádiz, si alguien ha pensado que el teatro cómico o que el Mirador de Santa Bárbara nos va a convertir en una ciudad del siglo XXI o nos va a convertir en una ciudad moderna, o cuando se habla de intervenciones urbanísticas como el soterramiento, por ejemplo, ¿por qué, como pasó en Medellín o como pasó en Bilbao, no se acompañaron de proyectos sociales de integración real de esos barrios, de los habitantes de esos barrios que seguían, aunque ya no tengan esa barrera arquitectónica, sí seguían siendo socialmente periferia, ¿eh? Bueno, Yo por alusiones me gustaría... sí, ahora mismo. Iba a decir que a mí me gusta hablar, pero me está dando pie. No, pero no voy a hablar ahora. Lo del debate de la ciudad sería un debate largo y amplio. Lo único que me permito añadir antes de darte la palabra, Tomás, es que eso de que la sociedad hace ciudad es cierto, pero eso no significa que solo hay una parte de la sociedad que hace ciudad. En la ciudad la hace la sociedad completa y no una clase social de esa sociedad. Es un debate que nos llevaría lejos. Sí, no, solamente un par de reflexiones. Con independencia, José María, que podamos estar de acuerdo en cosas o no de acuerdo, hasta ahí podíamos llegar. Evidentemente yo no estoy de acuerdo contigo, José María. Yo creo que la arquitectura, como todas las disciplinas, posiblemente tendrá un 1% de gente cualificada para tirar del carro y cambiar de rumbos y un 99% de arquitectos que somos muy malos. Pero eso no significa que la arquitectura sea mala. Hay gente que ha marcado y sigue marcando caminos. Son los mejores. Y yo defiendo a esos arquitectos con uñas y dientes, porque son los que han hecho precisamente que la ciudad avance. Hablando de Cádiz, es que estamos bajando a un terreno, estamos hablando de demasiadas cosas y yo creo que al final nos estamos un poco diluyendo. Yo quería retomar lo de Ana antes. Esta es una ciudad heredada. Es una ciudad heredada que procede de un momento concreto, que por supuesto se dan las confluencias de una sociedad culta. Sin una sociedad culta no puede haber una ciudad culta desde el punto de vista también de la arquitectura, porque esa educación de la que yo hablaba antes es una educación que necesita de la cultura. Entonces, la sociedad que hizo posible Cádiz, que es la ciudad que tenemos heredada, porque si tuviéramos que analizar Cádiz desde la herencia que le hemos hecho, pues podríamos hablar de ese tema y podría estar bien. Seguramente habrá habido poquísimas actuaciones de interés, me parece que son muy pocas, pero hay que decirlas, que se han hecho. Yo sigo diciendo que a mí Náutica me parece una actuación fantástica en los años 70 en la ciudad, hecha por un arquitecto sensible, culto, y yo creo que preparado para actuar en una ciudad histórica, como fue Luis Martínez Laorga. Entonces, yo lo que sí creo es que no podemos perder de vista de que esta ciudad tiene unas características muy concretas. Es una ciudad que tiene unas condiciones físicas que la hacen ser entendida como lo que siempre se ha dicho, como una isla. Es finita, es muy densa, la hemos recibido prácticamente como una foto finis. En la maqueta está la ciudad ilustrada y yo creo que es una ciudad que al final el 19 le permitió que el espacio público, que estoy completamente de acuerdo contigo, Ana, que es el gran hacedor, que el espacio público se abriese paso dentro de la densidad de la ciudad y aparte de mantener los espacios que desde Nueva Planta los pocos espacios que desde el principio la ciudad contaba como respiraderos, pues esa desamortización permitió que se abrieran nuevos espacios que buscaran ese ansiado equilibrio entre lo construido y lo libre. Que en ese sentido tenemos una ciudad que yo creo que dentro de sus extremas condiciones de suelo, que está totalmente confinada, limitada, los grados de libertad para actuar en ella, evidentemente son muy pocos. O sea, es que no es lo mismo hablar de Sao Paulo
o hablar de Medellín que hablar de Cádiz. Es que no, pues que estamos dando unos saltos de escala. Yo había interpretado que el debate de hoy era un debate sobre la ciudad histórica dentro de sus límites, ¿no? Evidentemente, las grandes operaciones transformadoras son las que ponen las infraestructuras. Está clarísimo que en Cádiz esas infraestructuras pues han venido del camino del soterramiento, del camino del nuevo puente, que podemos hablar muchísimo de la bondad de ambas operaciones, si son las adecuadas, si no son las adecuadas, nos iríamos a otro debate. Estoy de acuerdo contigo, José María, que evidentemente no se puede hacer peor de lo que se ha hecho Puerta a Tierra, es imposible hacerlo peor. O sea, creo que si nos pudiéramos aposta a hacerlo mal, yo creo que nos sale algo mejor. O sea, que es un desastre, porque hay una ausencia de planificación clara. Los grados de libertad en la ciudad histórica de Cádiz son muy pocos. Yo ya me hubiera conformado con que no hubiéramos metido la pata, más de lo deseable, en lo que se refiere a la arquitectura. Todos hemos metido la pata. Se equivoca el que construye. Esta profesión tiene un gran hándicap, y es que realmente uno la aprende con la experiencia. La puedes aprender en esquema en la escuela, pero es el oficio, la experiencia, el fajarte con la obra la que te hace avanzar como arquitecto. Y normalmente se tarda mucho tiempo, salvo que seas un tío muy bien dotado. Y yo soy un tremendo partidario de la práctica antes de la obra, porque creo que es que una persona normalmente, salvo que sea un genio, con 24 años no está preparado para hacer determinado tipo de obra, porque puede meter la pata. Esa pata, cuando se mete en una ciudad nueva, no es tan importante, pero cuando se mete en una ciudad histórica que, como he querido decir al principio, tiene unas normas de comportamiento, una educación cívica, pues sí que puede hacer daño. De todas maneras, yo sigo considerando que esto del episodio pasajero es muy importante. Quiero decir, yo creo que también la ciudad es la que manda. O sea, ¿cuántas cosas no se lleva el tiempo, José María? Y las quita del medio, de un plumazo, sin compasión. Nada, lo haré encantado. Pero lo que quiero decir es que yo sigo confiando en la fuerza que tiene la ciudad para quitarse del medio todos los raspapolvos que todos hemos hecho en la vida. Una cosa que le escuché hace mucho tiempo a un español, a un alicantino, hablando sobre, yo creo que es de las comparaciones más bellas que he escuchado hablando de dos realidades a ambas márgenes del charco, ¿no? Que es que la gran diferencia que existe entre este continente nuestro y estas ciudades que nosotros tenemos como referencia icónica en nuestra mente y estas ciudades del otro lado del Atlántico es la escala. Quiero decir, realmente todo en América Latina es mucho más grande. Los centros históricos tienen otros anchos de calles. Él decía con diversión, dice, aquí las luces entre pilares son de 4 metros, en América Latina son de 8. Aquí los árboles tienen 2/4 de tronco, en América Latina, bueno, hacía un poco de butad, pero en el fondo es eso. Y después la otra cuestión importante es la naturaleza, y la relación clima y naturaleza van de la mano, y clima y naturaleza en la ciudad histórica en Latinoamérica diseñan un hábitat diferente. El espacio público que tanto nos apasiona en América Latina tiene mucho que ver con eso. La gente vive en la calle. Aquí también vivimos un poco en la calle, pero depende también de la orientación y de la posición. Quizás siempre nos vamos a América Central como referencia y nos olvidamos de Chile, nos olvidamos de Argentina. Pero bueno, a lo que voy es que a mí lo que sí me parece que la naturaleza y la relación de la arquitectura con la naturaleza en América Latina mete una componente absolutamente novedosa, y la escala también, el territorio, el poder contar, todo lo contrario que pasa en Cádiz, con un territorio en el cooperar. Las grandes infraestructuras americanas siempre te sorprenden, ¿no? Respecto al tema de la ingeniería y la arquitectura, es un debate también, un viejo debate complicado de analizar en poco tiempo, pero yo creo que, hablando de arquitectos, nosotros como arquitectos formados en esta parte de Europa, yo creo que hemos perdido lo mejor que teníamos. Y lo mejor que teníamos es que en la formación que han tenido promociones anteriores a la mía, te hablo de estudiar arquitectura en los años 50, en los años 60 en este país, es que la formación tenía una componente técnico-cultural muy equilibrada. El arquitecto español era completamente distinto al arquitecto europeo en ese sentido. Por eso la media de lo que se hacía en España era bastante buena. La media de los arquitectos municipales que había en España en los años 50 era bastante buena. El número de meteduras de pata era bastante menor. Había una formación mucho más equilibrada. Yo creo que a partir de las promociones que han acabado arquitectura
en la década de los 80, esto va en picado. Va en picado y esto es un gran problema. Es un enorme problema. Y es que además nada más que tienes que mirar lo que se produce para darte cuenta de ello, salvo excepciones siempre, por supuesto. La formación del arquitecto, en ese pulso lo hemos perdido con Europa. Nos han hecho hacedores de proyectos básicos, que es como hacedores de formas, y que después los ingenieros sean los únicos capacitados para desarrollarlas técnicamente. Esa es la gran pérdida de la arquitectura, ha sido esa. Esa doble componente técnico-cultural que tenía un arquitecto de peso, con independencia de que además la experiencia constructiva le hiciera crecer, es lo que yo creo que ha descabalgado la arquitectura ahora mismo en este país, ¿no? Bueno, pero es que en otros países ya existía, es decir, en otros países la arquitectura, lo que llamamos siempre desarrollo ejecutivo del proyecto, no siempre lo han hecho los arquitectos y en algunos países nunca, aunque por supuesto hayan estado encima de la coordinación. Entonces, este quedarse manco o cojo, como queráis llamar, tiene sus problemas y están teniendo sus consecuencias. ¿Cuánta arquitectura no se está haciendo que no está bien resuelta constructivamente y que el tiempo la devora, como va a pasar aquí en Cádiz, en brevísimo? Porque la arquitectura, yo creo que una de las componentes es la solidez, entendida como concepto, y no se pueden hacer arquitecturas frágiles, y menos en sitios comprometidos. O a lo mejor hay que hacerlas frágiles para que el tiempo las devore. Pero lo que quiero decir con esto es que a mí me parece que en ese sentido la ingeniería en América Latina tiene mucho peso, porque en América Latina tiene mucho peso la infraestructura, las grandes operaciones, el urbanismo con mayúscula, el territorio, y en eso el arquitecto tuvo su momento brillante también en torno a los 50, con el desembarco de arquitectos europeos en terreno americano, pero también al final se ha perdido esa batalla. Comentar algo referente a Cádiz, si hacemos un poco de repaso histórico y sobre todo cuando nos referimos a lo que sería el espacio urbano, o el urbanismo, como se ha citado aquí, ¿no? En este sentido, prácticamente todos los grandes movimientos que se han hecho han venido, en cierta medida, desde, podemos decir, de fuera, o sea, que la localidad, o por lo menos movimientos extralocales, ¿no? Aquí el esfuerzo colectivo nos ha llevado no ya solo a lo que se ha hecho en la ciudad, sino que ha venido, o ha sido sobrevenido, pues por una serie de reformas legislativas, por una financiación también exterior y, sobre todo, por unas circunstancias históricas, ¿no? Aquí se ha citado el tema de la desamortización. Efectivamente, el urbanismo del interior de la ciudad, si no hay una legislación sobre las desamortizaciones bien definidas, no se hubiera tocado. Prácticamente no tendríamos ninguna plaza interior, solamente incluso la pequeña triangular de San Juan de Dios, ¿no? El resto pues, ha sido al amparo de esta reforma. Posteriormente ha habido nuevas incorporaciones de espacio público, se ha hablado también del extramuro. El extramuro, sin duda, si no hubiera habido una reforma también de la defensa y de una legislación que venía a través de Madrid o de otros lugares, pues tampoco se hubiera podido realizar. Yo he visto algunos de los planos de principio de siglo sobre el extramuro, que iba desde el mismo Fuerte de la Cortadura hasta prácticamente a la Plaza de Toros, y casi todo pasaba al final por defensas, por ingenieros nacionales, por una serie de modificaciones. Y así ha ido siempre sucediéndose. Lo último eran los terrenos estos, ¿cómo se llaman los terrenos estos? También periféricos y militares, como polémicos, zonas polémicas, todo este tipo de cosas se han ido incorporando a través de reestructuraciones que se ha ido haciendo a nivel del Estado. El mismo derribo de las murallas de Cádiz no es una cosa originaria de aquí. O sea, nosotros le damos mucha importancia porque realmente la ciudad crece y la ciudad se desarrolla una vez que se derriba, y además Segismundo Moré pues lo explotó bien políticamente, salió diputado pues, muchísimas veces gracias a ese esfuerzo que desde Madrid hizo él en el Parlamento para que se derribaran las murallas, pero es que si uno analiza lo que pasó en Sevilla y en otros lugares, son simultáneos. Ese Segismundo Moré pues sería otro, ¿no? Bien, claro, efectivamente, lo que quiero relacionar es cómo realmente cada vez que nosotros en la ciudad de Cádiz, por sus características, se ha intentado incorporar un nuevo espacio urbano, ha sido siempre a partir de normativas y de esfuerzos que han superado a la propia localidad, incluso a lo que sería el propio proyecto de la ciudad, ¿no? Creo que el soterramiento era necesario y que ha hecho mucho bien urbanístico, y lo que sí creo es que se podría haber profundizado mucho más en convertirlo en un proyecto en el que
Por ejemplo, si hubieran aprovechado los depósitos de tabacalera completado a esa intervención urbanística para desarrollar proyectos formativos, proyectos educativos. Hay una cosa que es clara, y es que en cuanto han empezado a haber problemas económicos y problemas de desempleo, y eso, justo esos barrios son donde ha vuelto a aparecer la droga otra vez por primera vez en Cádiz. Es decir, no se ha integrado socialmente de una manera completa como hubiera sido deseable. La intervención absolutamente necesaria ha recuperado el contacto entre dos zonas que estaban con una barrera no solo arquitectónica, sino social muy potente, pero se debería haber acompañado de proyectos en los que tanto el tercer sector como las intervenciones educativas, formativas y culturales deberían haber tenido un protagonismo mayor y hubiera sido un proyecto redondo. Esa era mi idea sobre el soterramiento. Efectivamente quedará a la alcaldesa que le ha correspondido, que llevó a cabo esa reforma urbanística y que fue muy necesaria y que ha hecho mucho bien a la ciudad, eso sin duda. Pero yo creo que se podría haber completado cuando se incorporan compromisos, cuando se incorpora intención de transformación social, se podría haber completado el proyecto de otra manera. Eso es una matización. Si quería hablar, porque al final estamos hablando de historia de la arquitectura o momentos históricos en Latinoamérica, de urbanismo, estamos hablando de sociología, que a mí también es la parte, como decía José María, que más me interesa, y recuperando lo que decía Ana, entender eso que la ciudad en su conjunto es un escenario de conocimiento, de cultura y de convivencia, y que los espacios públicos, por ejemplo el soterramiento, debe permitir que los ciudadanos socialicen su experiencia personal y su experiencia cívica y que se disfruten de emociones estéticas y que se pueda ejercer la convivencia, ¿no? Lo importante en muchos casos de esas intervenciones arquitectónicas, como decía José María, entre catedrales, es si el ciudadano se apropia simbólicamente de los espacios y lo asume como propio, o en el caso de los monolitos, que representan, yo creo que una historia de desapego y de desafección absoluta, y además pasó muy rápido, desde la indignación por su coste y por su estética fallida, a simplemente ignorarlos. La gente es que ni los mira, ¿no? Y yo en ese sentido creo que hay que, también para proyectos como el soterramiento, fomentar la participación de la ciudadanía, fomentar la participación de la audiencia cuando se trata de arte público y entender que hay un sentido cívico en todo lo que hacemos en la calle y hay un sentido social, y que más allá también de como objeto patrimonial, toda la arquitectura pública tiene que tener un sentido de servicio público, ¿no? Vamos a entender como bloque de ciudad, como bloque arquitectónico, a eso me refería. Cultura, entiendo yo, en mi humilde opinión, y la sensibilidad adecuada para haber leído como usted ha leído la ciudad. En Cádiz, lo que puede es el poco vacío que queda entre lo construido. Si el poco vacío lo ocupamos, en vez de ocuparlo de una manera inteligente, que es con la potencialidad de la persona que va y viene, si encima ponemos cositas que no tienen nada que ver con la personalidad de la ciudad, evidentemente lo que hacemos es un pan con unas tortas. Completamente de acuerdo con usted. Me parece una lectura brillantísima de lo que debe ser una ciudad. A veces el espacio público basta con limpiarlo de cosas, dejarlo para que cumpla su función casi de escenario, en donde se desarrolla la vida de la ciudad y al mismo tiempo le da a la arquitectura su sitio. Me gustaría retomar una cosa que ha dicho Paco, que me ha hecho pensar en un tema que yo creo que al final, de los pocos grados de libertad que tenemos en una ciudad histórica, para poder pulsar, para poder empujar a que la ciudad, pues esta lectura tan bonita de la ciudad como una nube, ¿no? Que un día es de una manera y otro día es de otra y viene empujada por cómo fue la nube el día anterior, ¿no? Que es el asunto del cambio de uso. Yo creo realmente que Cádiz, de los pocos grados de libertad que tiene, es una reflexión que tampoco ha sido precisamente brillante sobre el cambio de uso de los contenedores culturales, de los grandes edificios heredados del pasado. Yo creo que aquí también se ha puesto de manifiesto muchas veces, por un lado, la falta de cultura
y por otro lado la propia contraposición que muchas veces la contemporaneidad nos pone encima de la mesa, o la contradicción, mejor dicho. Yo creo que esta reflexión, yo decía al principio que para mí la adecuación, es fundamental, pero la adecuación también es fundamental a la hora de decidir qué cambio de uso o a qué uso se destina un contenedor que tú eras del pasado. Porque hay usos que conviven muy bien con el origen del edificio y hay otros usos que realmente se llevan bastante mal con el origen del edificio. Que un convento sea hotel parece bastante lógico dentro de una evolución tipológica. Que un convento sea un palacio de congresos a lo mejor no lo es tanto, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, esta reflexión yo creo que en Cádiz también ha sido una reflexión en la que hemos tenido mala suerte, por decirlo de una manera amable. Yo creo que tampoco ha habido una lectura de la ciudad desde el punto de vista del cambio de uso, que es el gran grado de libertad que tiene una ciudad histórica. Una ciudad recibe unos contenedores que tuvieron sentido en su momento, ahora lo dejan de tener, bien porque eran militares, bien porque eran equipamientos que cumplían con... En ese sentido, la Administración debería de ser ejemplar. Debería de marcar una ejemplaridad. ¿Cuántas veces no se han quedado, ya no solamente en Cádiz, en muchos sitios, no se han quedado por el camino edificios sin uso, que no tienen, que han perdido su carácter? Aquí en Cádiz hay un ejemplo emblemático con el Museo del Mar, que está archiconocido y archirrepetido, ¿no? Pero que aquí es donde tenemos el grado de libertad. Por supuesto que también lo tenemos extramuros con los depósitos de tabaco, ¿no? Que también tienen un altísimo valor patrimonial, más contemporáneo y cercano a nosotros. Pero a mí me parece que esta reflexión sobre esta posibilidad de que la ciudad ande también, que siga avanzando en el tiempo, haciendo que sus edificios vivan una vida nueva, depende mucho también del acierto en la adecuación a lo que se quiera destinar este edificio. Eso hará que vivan mejor, que soporten mejor, digamos, esta asimilación de lo que exige la modernidad, de lo que exigen los nuevos tiempos y lo que le piden los nuevos tiempos a la ciudad. Y para terminar, en el tema social, que yo creo que es un tema que está a flor de piel y que todos los tenemos en la sangre de una manera o de otra. Yo he tenido la enorme suerte de nacer en el centro histórico de Cádiz. He nacido y me he criado aquí. Yo no conozco un ejemplo mejor de eliminación de barreras sociales que el centro histórico de Cádiz. Yo no he tenido ningún problema en mi vida por traspasar determinada calle. Hablo de mi infancia, después ha habido momentos más complicados. No me ha costado ningún trabajo relacionarme con gente que no tenían nada que ver a lo mejor conmigo. O sea, Cádiz, yo creo que en ese sentido es un modelo de integración, ha sido también durante momentos un ejemplo de integración entre barrios, de cosidos transversales de la ciudad. No ha habido barreras internas, te hablo de la ciudad histórica. Por eso también me parece muy adecuada la intervención de Pepe, que por todo lo que sea en eliminar, la gran barrera que siempre tuvo la ciudad fue el tren, que la partió por la mitad como tantas ciudades con el comienzo del siglo XX. Pero a mí me parece que esa transversabilidad que tiene esta ciudad, este cosido de calles que siempre van conectando realidades sociales distintas, es un gran valor que tenemos. A lo mejor ahora, José María ahora no está porque se ha marchado, pero en ese sentido es verdad que la situación social es tremendamente distinta a la que generó la ciudad, pero fíjate que ya se generó con la cultura por bandera, porque cuando se generó la ciudad seguramente había barrios A, barrios B y barrios C, pero la convivencia dentro de esa condición finita de la ciudad, que también es una condición que tiene su origen en lo comercial sin el diálogo, sin la relación, es como si nos hubieran metido a todos en una habitación en la que hubiéramos tenido que estar obligados a convivir con independencia de que nos hubiera apetecido más o menos en función de las personas que nos hubieran tocado. Pues esta cosa de tenernos que relacionar por narices dentro de un recinto acotado, finito, construido, pues yo creo que esta ciudad le ha dado un carácter también de integración y de aceptación de lo que viene. Pocas ciudades creo yo que aceptan a los visitantes como la acepta esta ciudad, me parece a mí. Y aquello que decía Doblos, que con un tono muy irónico decía que él se consideraba un bolchevique. Dice, la única diferencia entre un bolchevique y yo, Doblos, para el que no lo conozca, que no tenéis por qué conocerlo, era un personaje que se caracterizaba fundamentalmente porque era un gentleman, era un auténtico british en todo lo que hacía, cómo vestía, cómo comía, cómo construía. Pero siempre defendía una idea,
que hay que saberla entender, porque suena muy mal. Que es decir, que él decía que la única diferencia entre un bolchevique y yo es que un bolchevique lucha para que todo el mundo sea un obrero. Yo lucho para que todo el mundo sea un aristócrata, decía él, ¿no? En el sentido de decir que su intención era que la gente subiese en cultura. Por eso se pasó muchos años escribiendo para reeducar a los habitantes de Viena, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho, Ana, del tema de la regeneración, porque me parece que efectivamente las armas están ahí. O sea, muchas veces yo sigo reivindicando la potencialidad que encierra la ciudad heredada, la ciudad histórica. Basta a veces con volverla a mirar, muchas veces. Lo que pasa es que para mirar hay que tener pozo, hay que tener algo dentro. Yo creo que todos llevamos algo dentro, sin duda, pero esta defensa de ese 1% de mi profesión, que la defiendo a muerte, como también defiendo el papel de sociólogos de prestigio, de políticos de prestigio, ahora que están tan desprestigiados, también ha habido buenos políticos que han hecho que la sociedad avanzara, ¿no? No todo ha sido una calamidad. Gracias a esos pocos que han tenido que hacer de líderes, las cosas han avanzado. Esa regeneración yo creo que tiene que ver mucho con que la ciudad tiene que seguir considerándose un ente vivo. Yo creo que la herencia del pasado lo que hay que hacer es interpretarla en cada momento con los intereses del presente. Si no somos capaces de hacer eso, la ciudad se muere. No hemos citado aquí el caso de las ciudades muertas, pero también había que hablar de ciudades que se han convertido en ciudades museos, en ciudades centros de atracciones o parques de atracciones, que también nos hemos cargado. O sea que ojo con el excesivo conservadurismo de determinados valores, porque las ciudades también tienen esta tendencia a envejecer mal, y a llenarse de artrosis y a llenarse de dolores en los huesos, quiero decir. Estoy hablando un poco en metáfora de Venecia, ¿no? Pero quiero decir con esto que, igual que la política, por ejemplo, en Italia ha sido tremendamente dura, que a veces también ha estado bien, ¿no? Pero tremendamente dura y poco permisiva con la arquitectura contemporánea, también hay, diría yo, necesidad de darle entrada a esos motores. Claro, es verdad que me hubiera gustado que hubiera estado aquí José María para decirle esto, si no ya se lo diré, pero una comisión de patrimonio histórico municipal como la que tiene Barcelona en el Raval no tiene nada que ver con la comisión de patrimonio histórico municipal que tiene esta ciudad. La Comisión del Patrimonio Histórico Municipal, que es la que determina, por ejemplo, si una arquitectura de índole contemporáneo puede o no debe de introducirse, precisamente para activar, para pulsar, pues tienen a un artista de prestigio, a un poeta de prestigio, a un urbanista de prestigio, a un arquitecto de prestigio o a un, lo que queráis, de prestigio, que tenga algo que decir, o a un sociólogo de prestigio, que le invitan a ir desde diferentes puntos de España, acumulan los expedientes y ponen delante suya la situación y ellos miran con ojos cultos, disciernen con peso propio y después ponen encima de la mesa los pros y los contras de esto y después el arquitecto municipal o el concejal de turno hace con eso lo que entiende que debe de hacer. O sea, dirigir el tiro adecuadamente necesita preparación. Hay que decirlo con total humildad. Es que, a ver, un ginecólogo, por mucho que se ponga a intentar hablar de arquitectura, evidentemente pues tendrá sus carencias. Yo no sé cómo, no sabría sacar un niño, seguramente. No quiero verme en ese compromiso. Pues igual después es muy natural, pero a lo que quiero decir con esto es que creo que hace falta poner a lo mejor de lo que tengamos en cada momento al frente de decisiones que marcan el futuro. Y en el caso de las ciudades es clarísimo. La ciudad, la suerte que tenemos es que uno se puede equivocar al pintar una fachada de morado o de verde en vez de blanco. Esa pintura se cae, se cambia y la ciudad no ha perdido. Pero desgraciadamente a veces se han dado entrada a situaciones muy desagradables, como aquí las pocas que se hicieron en los años 70, que se cargaron el borde norte de la ciudad, el más noble, o igual no se lo llegaron a cargar del todo, porque al final la ciudad ha podido, incluso con eso, y bueno, se han quedado como testimonio de lo que no se debe de hacer, ¿no? Pero no se puede comparar en términos absolutos, ni Medellín, ni Bilbao, ni Nantes, ni Lille, pero sí son experiencias previas que nos facilitan conocimiento, nos facilitan información que contextualizamos aquí. O sea, no se trata de hacer una comparación al mismo nivel. Dicho esto, si hay
muchos movimientos desde la sostenibilidad de ciudades creativas, ciudades emocionales, gente que está leyendo las emociones que la ciudad transmite y que permiten que el ciudadano no se sienta desposeído de esos espacios, de esos equipamientos que se están construyendo en la ciudad, ¿no? Que esa es la sensación muchas veces que hay, una falta de posesión. Y, como decía Pedro, hay que incorporar a los arquitectos, ingenieros, artistas, él decía también, y por supuesto la sociedad civil. La sociedad civil tiene que tener participación en esa comisión permanente y en el caso de Cádiz, que hay una cartografía del abandono con un montón de edificios que algunos ya ni siquiera los miramos, como el Instituto del Rosario, que se pasa por delante y nadie se acuerda que lleva 15 años cerrado, ¿no? O el Palacio de Recaño, o el Tiempo Libre, hay muchos espacios y la sociedad civil tiene mucho que decir ahí, desde ese pulso emocional que la ciudad transmite, ¿no? Un minuto solamente, Alberto. Quería solamente apuntar una cosita al hilo de lo que ha dicho Paco. Hablábamos del grado de libertad que ofrece el cambio de uso en la ciudad histórica, pero también la ciudad histórica y más la ciudad confinada tiene también un grado de libertad estupendo en los bordes. Me gusta mucho la comparación que Álvaro Siza hace sobre la ciudad histórica y la cortina, ¿no? Diciendo que los flecos de la cortina es como toda esa periferia que encierra la ciudad histórica. En Cádiz, los grandes equipamientos culturales siempre se han puesto en el borde, que era donde realmente podía haber una vacancia de suelo para hacerlo. En Cádiz, en los bordes siguen estando las oportunidades, los lugares donde se puede pulsar la ciudad sin hacer daño. Y yo creo que esa lectura tampoco se ha sabido hacer, y es muy sencilla. Otra periferia que se ha generado, y enlazando con lo del soterramiento, es que todo Puerta Tierra es una periferia cultural. O sea, una ciudad tan pequeña, se han concentrado bibliotecas, espacios expositivos en el centro histórico y quizá hubiera habido que hacer un reparto más equitativo, ¿no? Bueno, yo voy a acabar también brevemente. Sobre todo lo que entendemos como conjunto urbano ha estado muy ligado siempre a la idea de progreso. Idea de progreso que a lo largo de la historia hemos visto cómo ha ido cambiando, ¿no? O sea, el Cabildo de Sevilla, el Cabildo de la Catedral de Sevilla no tuvo ningún problema en derribar la mezquita Aljama y construir una catedral gótica. 50 años después no tuvieron ningún problema los hombres del Renacimiento en construir apenas 11 metros, ahí en uno de los picos, el Archivo de India, un edificio que rompería totalmente una continuidad estética, un respeto, podemos decir, histórico, ¿no? El hombre del barroco, pues, simplemente con saber cómo derribaron el Palacio Real de los Austrias, un edificio singular, con caballería, caballeriza, todo un gran conjunto, para construir otro edificio barroco, ¿no? En ese sentido, a partir de la segunda mitad del XVIII, y sobre todo con la aparición del neoclasicismo y la razón y tal, sí es verdad que esa idea de progreso se ha enriquecido con un respeto al pasado, ¿no? Y eso está bien. Lo que sucede es que esto no deja de ser una categoría de valores cambiantes y que va a estar ligado íntimamente a lo que quiera la sociedad. Mucho tiempo para más. Quiero agradecerle a los miembros de la mesa su amabilidad al venir a debatir. Quedan temas pendientes, así que en los próximos 5 o 6 años iremos haciendo cursos de verano sobre los temas pendientes, que espero verle a todos aquí para debatir los mismos temas. Muchas gracias y yo creo que se merece un aplauso, ¿eh?